Principios de economía. Y uno objetivo de la macroeconomía. La economía es la ciencia de la escasez. La necesidad de su estudio radica en que los recursos de los que el hombre dispone son insuficientes para satisfacer todas sus necesidades. Un mundo en el que no hubiera pobreza, desempleo, enfermedad y carencias no se requeriría de la economía, pero se sabe que esto no es así, y es necesaria una ciencia que analice la administración de todos los recursos para optimizar el uso de estos. La economía es la ciencia de la elección, explicando qué recurso es necesario administrar, cómo, cuándo, dónde y a quién. Estos recursos son: trabajo, tierra, capital, habilidades empresariales. Para facilitar su estudio, los economistas dividen esta ciencia en dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía. De acuerdo a Parkin y Esquivel 2001, la microeconomía es el estudio de las decisiones de individuos y empresas, y la interacción de esas decisiones en los mercados. Ellos también definen la macroeconomía como el estudio de la economía nacional y global, buscando explicar los precios promedios y el empleo, ingreso y producción totales. De esta forma, es posible diferenciar que la microeconomía estudia la economía desde una perspectiva más pequeña, pero no por ello menos compleja, analizando factores como la oferta y la demanda necesaria de algunos productos, y la macroeconomía se encarga de la perspectiva global, incluyendo factores como el PIB y la inflación. Objetivos de la macroeconomía. El estudio de la macroeconomía cobra interés en la década de los 30 cuando el mundo enfrenta un acontecimiento conocido como la Gran Depresión, en el que en solo 4 años, de 1929 a 1933, la producción general de los Estados Unidos había bajado un 70%. Las políticas económicas hasta ese momento empleadas parecían no dar una solución apropiada al problema que el mundo estaba enfrentado, y ante ello, surgen economistas como Keynes, con teorías revolucionarias en ese momento, que proponen modelos que explicaban lo que sucedía. Sin embargo, la macroeconomía nace mucho antes, en 1750, momento en el que algunos economistas empiezan a analizar temas relacionados con el crecimiento económico a largo plazo, los precios y pagos internacionales. La evolución que ha tenido el interés por comprender temas macroeconómicos en las últimas décadas ha sido curioso. Después de la Gran Depresión, surgió la conciencia de poner interés en el crecimiento a largo plazo y no solo en el corto. La década de los 80, caracterizada por el crecimiento de las economías asiáticas, demostró la labor de la planificación a largo plazo. El auge de las tecnologías en los 90, que impulsó la globalización de los mercados, no solamente motivó a crear nuevos modelos económicos, sino que era asunto obligado. Adam Smith es reconocido como el padre de la economía, pues sentó bases para entender el funcionamiento de la misma. Sin embargo, el padre de la economía moderna es Keynes, quien contradijo muchas ideas en el ámbito macroeconómico. Para Smith, la economía se comportaría mejor si el gobierno no intervenía en las decisiones que la gente tomaba. Para él, las personas debían tomar sus decisiones y ser responsables por sus actos, y el gobierno solo debía supervisarlas. Keynes detecta que esto no era posible, pues el gobierno debía intervenir para estabilizar algunas políticas, de modo que el disparo que tuvieran los precios, los bajos niveles de productividad de una localidad o nación, y los niveles de empleo no iban a corregirse por sí mismos. De esta manera, surgen los desafíos modernos de la macroeconomía, que Parkin y Esquivel 2001 se resumen de la siguiente manera. Fomentar el crecimiento económico, con lo cual una economía debe expandir sus posibilidades de producción. La herramienta con la que la macroeconomía cuenta para realizar este análisis es el estudio del PIB, o Producto Interno Bruto. Estabilizar el ciclo económico, con lo cual deben reducirse las recesiones y mantener una economía estable. El ciclo económico es el movimiento periódico, irregular, de los altibajos de la producción, medido a través de los movimientos del PIB real alrededor del PIB potencial, conceptos que serán analizados más adelante. Reducir el desempleo. El mecanismo que la macroeconomía emplea es la tasa de desempleo, que mide el número de personas desempleadas como porcentaje de aquellas que tienen un empleo o que están en busca de uno. Mantener la inflación baja. El estudio de los precios promedio, o nivel de precios, se realiza mediante el IPC,
Índice de precios al consumidor. Cuando el nivel de precios está subiendo se tiene una inflación. Reducir el déficit público e internacional. El presupuesto público se refiere al dinero que los gobiernos utilizan. Cuando el gobierno gasta más dinero de lo que ha recaudado en impuestos se tiene un déficit público. De manera internacional, cuando un país compra más bienes de los que exporta al extranjero, se tiene un déficit internacional. La macroeconomía vela por reducir estos déficits. Otro reto importante a considerar es que es imposible vigilar el funcionamiento de estos desafíos de manera individual, pues hay una interacción entre ellos. Sería imposible incrementar la producción de un país si el nivel de precios se dispara, o si la gente no está empleada. Y dos instrumentos de la macroeconomía. Como se mencionó anteriormente, el reto de estabilizar la economía global, en términos generales, es muy grande. Existe una relación alta entre todos los indicadores económicos que se conocen, de modo que si se pensaba que subiendo las tasas de interés se estabilizaría una parte de la economía, podría resultar que esto desalentara la producción y con ello las personas perdieran sus empleos al haber cierre de empresas. Se requiere de un análisis minucioso para determinar qué acción debe tomarse primero. ¿Será necesario subir los impuestos, o alentar la economía ofreciendo tasas de interés más llamativas a los mercados extranjeros? ¿O acaso, se debe fortalecer el mercado internacional para vender más productos al extranjero? No obstante, la macroeconomía se vale de dos instrumentos que permiten que el análisis se sintetice en dos vértices, recalcando que cada una se relaciona con varias herramientas macroeconómicas. Política fiscal. Política monetaria. Parkin y Esquivel 2001 definen la política fiscal como el conjunto de acciones que conducen a cambios en los montos o destinos del gasto gubernamental, las tasas o montos de los impuestos que imponen. La política fiscal permite a los gobiernos decidir si deben recaudar más o menos impuestos. En los últimos años México ha experimentado un incremento en los impuestos, como medida ante la crisis económica que se inició en el 2008 en Europa. Sin embargo, la polémica que surge es el uso que el gobierno ha dado a los mismos. En teoría, los impuestos deben usarse para mejorar los servicios públicos, como educación, salud, transporte, etc. Por otro lado, la política monetaria es el conjunto de acciones que conducen a los cambios de las tasas de interés y la cantidad de dinero que hay en la economía. Estas acciones son lideradas por los bancos centrales de cada país, y pretenden mantener las tasas inflacionarias bajo control. De modo que si hay mucho dinero circulando en la economía, el Banco Central influye en las tasas de interés para desalentar o alentar la economía. Sistemas de la macroeconomía. 2.1 Sistema de precios. El dinero. Antes de hablar de precios es necesario entender cómo funciona el dinero en la sociedad que nos rodea. El dinero es cualquier instrumento que es aceptado por la sociedad como medio de pago por la adquisición de bienes y servicios. El dinero que ha circulado a lo largo del tiempo ha sido variable en la sociedad. Cuando el trueque inició, se intercambiaban bienes para satisfacer las necesidades del hombre. Al resultar poco funcional, se establecieron medios de pago como la sal, el tabaco y el cacao. En la actualidad, el dinero que circula es de dos tipos. Circulante. Son los billetes y monedas que circulan libremente por la sociedad. La cantidad de circulante que tiene una nación es regulada por el Banco Central, quien decide cuánto emitir, si restringir o alentarlo. El valor de la moneda de cada país está respaldado por la fortaleza de cada economía. Depósitos. Son los que se encuentran en bancos y otras instituciones, que son consideradas dinero porque pueden ser convertidas en circulante. Analizando las definiciones anteriores se puede considerar que los cheques y las tarjetas de crédito no son consideradas dinero, si bien pueden usarse para su intercambio, estas por sí solas no representan dinero. Inflación y nivel de precios. La inflación es un proceso en el cual el nivel de precios promedio aumenta de manera persistente. Se debe aclarar que si el precio de un solo bien se incrementa, no significa que haya inflación en la economía, pero si varios bienes elevan su precio en un porcentaje parecido, entonces se dice que la hay. Por ello,
La definición indica que es el aumento generalizado y sostenido del precio de bienes y servicios en una región. En realidad este fenómeno es un grave problema, por lo que uno de los objetivos más importantes de la macroeconomía es desalentarla. Para medirla se utiliza la tasa de inflación, que es la representación porcentual del aumento de los precios con respecto al periodo anterior. La inflación debe ser considerada en todas las transacciones monetarias que se realizan. Esta es una de las variables que influye en una de las primicias de las finanzas: el dinero cambia de valor con respecto al tiempo. Algunos de ustedes podrán recordar cómo hace 15 años podían comprar una torta y un refresco con 10 pesos y hoy en muchos establecimientos una torta se vende por 25 pesos. Ciertamente la inflación hace que el poder adquisitivo del dinero decrezca, y es por ello que es importante cuidarla. Sin embargo, sería falso pensar que una sociedad sin inflación sería mejor, pues al desalentarla en exceso existe el riesgo de postrar la economía. Para entender mejor este punto será necesario indicar los tipos de inflación. Se conocen 3 tipos de inflación. Inflación por demanda. Si la demanda de bienes es superior a la oferta, entonces los precios aumentan. Suponga la aparición de un nuevo teléfono celular que inicialmente vale 1000 pesos, si todos en México quisieran comprarlo y estos se agotaran, la compañía de teléfonos consideraría aumentar el precio dada la demanda excesiva del producto. Generalice este ejemplo a un conjunto de bienes y es cuando se da este tipo de inflación. Inflación por costos. Cuando los costos de producción o de materias primas aumentan, las empresas incrementarán el precio de sus productos para no perder sus ganancias. Siguiendo el mismo ejemplo de los celulares, ¿qué pasaría si el costo de la tecnología acrecentara? La compañía tendría que aumentar sus precios para poder seguir ofreciendo el servicio. Inflación autoconstruida. En algunos periodos, las personas prevén que los precios incrementarán, y por adelantado aumentan los precios de sus productos para contrarrestar los efectos que vendrán. Esto sucede cada año en diciembre, cuando la conocida cuesta de enero afecta el país. También se conoce este fenómeno cada 6 años en el cambio presidencial. ¿Qué acciones se llevan a cabo? Si la inflación es muy elevada, el Banco Central aumenta las tasas de interés para desalentar la compra de productos. Piense qué pasaría si aumentan las tasas de sus tarjetas de crédito. ¿Seguiría comprando hasta utilizar todo su disponible? Probablemente no. De esta forma las personas dejan de comprar y se disminuyen los precios. Entonces podría preguntarse por qué no se desalienta la inflación hasta el grado de hacerla cero, pero sería imposible, pues si las tasas de interés estuvieran altas por mucho tiempo la gente dejaría de comprar productos y las empresas tendrían serios problemas. De esta manera se puede advertir cómo en la economía todo es cíclico: si las personas compran más, los precios aumentan, entonces aumentan las tasas de interés, la gente deja de comprar, etc. En México se utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, el cual mide el incremento de precios de los productos que se encuentran en la canasta básica de un país durante un periodo determinado. Este indicador es usado para calcular la tasa de interés, como puede observarse en la siguiente fórmula, donde I, tasa de inflación; IPK, índice de precios al consumidor del año actual; IPCO, índice de precios al consumidor del año pasado. Por ejemplo, si desea calcularse la tasa de inflación del 2010, suponga que en diciembre de 2009 el IPC fue 162 y en diciembre de 2010 fue de 165. De esta manera la tasa de inflación sería I igual a 1.85%. 2. Política monetaria. El Banco de México, Banxico, 2011, en su portal web define la política monetaria como el conjunto de acciones que se llevan a cabo para influir sobre las tasas de interés y las expectativas del público, a fin de que la evolución de los precios sea congruente, con el objetivo de mantener un entorno de inflación baja y estable. Esta es la manera como el Banco de México contribuye a establecer condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido y la generación de empleos permanentes. A continuación se detallan las acciones que persigue Banxico para el control de la política monetaria para acelerar el crecimiento económico,
Parkin y Esquivel, 2001. El Banco de México compra valores en el mercado abierto. Las reservas bancarias y cantidad de dinero aumentan. Las tasas de interés bajan. Aumenta el tipo de cambio, el consumo, la inversión y las exportaciones. Aumenta la demanda agregada. Se acelera el crecimiento del PIB y la inflación. De manera contraria, para desalentar el crecimiento económico, el Banco de México vende valores en el mercado abierto. Las reservas bancarias y cantidad de dinero disminuyen. Las tasas de interés suben. Disminuye el tipo de cambio, el consumo, la inversión y las exportaciones. Reduce la demanda agregada. Se desacelera el crecimiento del PIB y la inflación. Como puede observarse, las decisiones que tome el Banco de México en cuanto a la política monetaria tienen repercusiones muy fuertes en la economía, ya que de ello dependen cuestiones como el aliento del ahorro y de la inversión en el país. El problema real es que cuando Banxico decide subir o bajar las tasas de interés, puede observarse cómo otras variables se ven afectadas. Ello hace necesario un análisis minucioso de los efectos a corto y largo plazo de la política monetaria que tenga el país en un periodo determinado. 2.3 Política fiscal. Presupuesto federal. El presupuesto federal es la estipulación del gasto de una nación en función a la recaudación tributaria, impuestos. Generalmente, este presupuesto es utilizado para dos funciones específicas: a. Financiar las actividades del gobierno y b. Influir en la actividad económica. Es importante destacar que durante la primera mitad del siglo pasado la función del presupuesto federal era solo relativa a las actividades del gobierno, pero cuando se da la Gran Depresión surge la necesidad de evaluar y analizar el impacto del presupuesto en la actividad económica de un país. La política fiscal consiste en las decisiones que el gobierno toma en torno al presupuesto federal y su influencia con la actividad económica. Entonces, cuando se habla del presupuesto federal, se hace énfasis en el presupuesto del sector público para llevar a cabo sus actividades. En México se compone de las dependencias de gobierno y las instituciones públicas como Pemex. ¿Cómo funciona la política fiscal? En términos generales, la política fiscal tiene los siguientes objetivos: acelerar el crecimiento económico, ocupación de los recursos productivos en la sociedad, tanto humanos, capitales y materiales, estabilidad de precios, de modo que no hayan desequilibrios importantes. De acuerdo a Parkin y Esquivel 2001, los tres rubros principales de una política fiscal son la recaudación tributaria, los gastos y, según corresponda, el superávit o déficit presupuestal. A continuación se explicarán con detalle. Recaudación tributaria. Es el rubro correspondiente a la recolección de impuestos. Cada país tiene diferentes tipos de impuestos, pero de manera general se consideran las siguientes clasificaciones. O impuestos sobre ingreso personal. Corresponde a las tasas que pagan las personas sobre sus ingresos, por ejemplo el IVA. Impuestos de la seguridad social. Son los impuestos pagados por los trabajadores y sus patrones para financiar programas de seguridad social. Impuestos sobre el dinero de las empresas. Corresponden a las tasas que pagan las empresas, como el ISR. Impuestos indirectos. Son otro tipo de impuestos que se cargan sobre la venta de determinados bienes como el alcohol o tabaco. Gastos. Se pueden clasificar los gastos del gobierno federal en tres categorías. Transferencias. Son pagos que el gobierno hace a otras personas o empresas, entre los que se pueden mencionar: pagos por beneficios de la seguridad social, seguros de desempleo, subsidios a determinadas industrias como la agricultura y otras subvenciones. Compras de bienes y servicios. Algunos de los gastos en los que incurre el gobierno son investigaciones en materia de salud o sociales, la defensa nacional, compra de transportes, etc. Intereses de la deuda. Este rubro contempla el pago de los intereses por la deuda pública al FMI y a otros países como Estados Unidos. Superávit o déficit presupuestario. El último componente de una política fiscal se refiere al monto por el que se estima que la recaudación de impuestos excede a los gastos o viceversa.
Se entiende que cuando la recaudación tributaria excede a los gastos se tiene un superávit y de manera contraria es un déficit. El problema con los déficits fiscales es que las deudas van arrastrándose a lo largo del tiempo y crecen a causa de los intereses. Un gobierno no debe mantener periodos de déficit constantes, ya que las autoridades internacionales tienen el poder de intervenir para recortar el gasto público, de modo que el país no pueda acceder a financiamientos con el resto del mundo. En relación a las acciones que un gobierno lleva a cabo en materia de política fiscal, Parkin y Esquivel 2001 señalan que existen dos tipos. Política fiscal automática. Se da cuando por cuestiones económicas la política fiscal debe modificarse. Por ejemplo, si aumenta el desempleo en un periodo determinado, la política fiscal debe ajustarse para aumentar el rubro correspondiente a seguros de desempleo, debido a que estos cambios no se pueden prevenir con facilidad, ya que los ajustes son automáticos. Fiscal. Política fiscal discrecional. Son los cambios deliberados a la política por las personas que se encargan de realizarla. Un ejemplo claro puede citarse cuando en el 2010 el IVA aumentó a 16% en México. Para contestar la pregunta anterior es necesario considerar que la Constitución de México define al país como una república representativa, democrática y federal. Ello indica la participación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en las finanzas públicas. A nivel federal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos marcan la política fiscal y definen la participación entre el Ejecutivo y Legislativo, además de contemplar en qué casos el Poder Judicial debe intervenir. Desde esta perspectiva, el presidente es el único facultado en el país para iniciar tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos. Sin embargo, el Ejecutivo no puede intervenir en la creación, modificación o adición de cualquier tipo de contribución, impuestos, pues ello depende del Poder Legislativo. Así, la Cámara de Diputados, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, debe aprobar el presupuesto creado por el Ejecutivo. El panorama de la política fiscal en México. La política fiscal en México es criticada por muchos analistas internacionales debido a la inestabilidad de su naturaleza. Los impuestos mexicanos son más elevados que los que se pagan en otros países con mayor desarrollo, ello desalienta la inversión extranjera directa, tiene una clara dependencia del petróleo y es vulnerable a los movimientos de los mercados financieros internacionales, debido a los constantes déficit y a los préstamos. Pero el problema de la política fiscal no radica tan solo en las altas tasas impuestas, sino en dos fenómenos concretos, la evasión y elusión fiscal. La primera se refiere a la ineficiente administración tributaria causada por la economía informal que existe en el país, como el narcotráfico y la piratería, entre otras. Por su parte, la elusión fiscal sucede a causa de contrariedades que tienen las leyes fiscales al dar pie a evitar el pago de impuestos sin violar la norma. Esto es generalmente aprovechado por las grandes empresas para omitir legalmente el pago de impuestos por subsidios y estímulos fiscales. 2.4 Gasto público. Como se mencionó anteriormente, el presupuesto federal involucra las actividades del gobierno y la política fiscal, ambas forman parte de los gastos del gobierno. Sin embargo, es necesario considerar que el gasto público no consiste solo en la parte presupuestada por la Federación, pues existen rubros que no están contemplados en ello. El gasto público contempla tres aspectos: desarrollo social, desarrollo económico y gobierno. Debido a que este último ya fue descrito como gastos de gobierno en la política fiscal, ahora se analizarán los primeros dos aspectos. Desarrollo social, se refiere a la creación de infraestructura como escuelas y centros de salud, en las que se vigile la equidad de género, el aspecto social y la riqueza. También incluye la investigación científica que permite encontrar cura para enfermedades y optimizar procesos para explotar de mejor forma los recursos disponibles. Desarrollo económico, hace énfasis en el crecimiento financiero, lo cual indica un incremento en la producción nacional. Esto incluye los ajustes necesarios para reducir el desempleo y la inflación, así como cuidar los tipos de cambio y tasas de interés. Consumo e inversión. 3.1 La función del consumo.
Uno de los grandes impactos que ha tenido la globalización en el mundo es generar sociedades con un alto nivel de consumismo, es decir, sociedades en las que la cultura del ahorro disminuye constantemente entre sus habitantes. Por tal motivo, consumo, ahorro e inversión son temas que van íntimamente ligados y que difícilmente pueden ser analizados por separado. El consumo indica la cantidad que un individuo gasta en bienes o servicio para satisfacer sus necesidades, desde una perspectiva microeconómica. En un sentido macro, el consumo es importante porque corresponde a más del 60% del PIB, y con ello se relaciona con la renta nacional. Como puede observarse, una de las primeras situaciones que debe analizarse al hablar del consumo son las necesidades del hombre. La necesidad indica un estado de carencia, que se clasifica desde diversas perspectivas. Maslow construyó una jerarquía de necesidades como puede observarse en la siguiente pirámide. Autorrealización, reconocimiento, afiliación, seguridad, fisiología. Autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. Seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Fisiología, respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. De esta manera, se puede mencionar que cuando el consumo está dirigido a satisfacer las necesidades ubicadas en los primeros dos bloques de la pirámide, necesidades fisiológicas y de seguridad, el individuo realiza un consumo básico. Pero sea para bien o mal, el consumo ha adquirido una función simbólica, en la que las personas buscan satisfacer necesidades secundarias. Esto se da, por ejemplo, cuando alguien decide ir a comprar una camisa, podría comprar la que sea que satisfaga la necesidad de vestir, pero en el momento en el que se preocupa por cuestiones de moda, marca o diseño, entonces el consumo se hace de forma simbólica. Sería utópico pretender que el consumo en una sociedad solo cumpliera con las funciones básicas, pero el problema se da cuando la gente olvida por completo esta y toma decisiones basadas en el consumismo, olvidando el utilitarismo. Ahora bien, desde una perspectiva económica, el consumo se explica a través de diversos enfoques. El primero en definirlo fue Keynes a través del siguiente modelo. C igual a KQ. Así, Keynes describe el consumo con la función anterior, de manera que este depende de consumo autónomo. Representa la cantidad que un individuo gasta de su riqueza previa, ahorros, fondos, etc. C. Propensión marginal a consumir. Es el tanto por ciento de los ingresos que un individuo está dispuesto a consumir ante un aumento del ingreso. De manera paralela se deduce que la parte restante es el porcentaje que el individuo ahorrará. Y la renta o ingreso de un individuo. Normalmente la propensión marginal a consumir se mantiene constante o varía poco en un individuo. Por ello, se puede observar que el modelo propone una relación directa entre el consumo e ingreso de una persona, lo que indica que a medida que aumente el ingreso, el consumo también lo hará. Para entender un poco mejor el modelo de Keynes, revisemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál será la cantidad que Pedro espera consumir si en un año sus ingresos son de 120,000 pesos, su riqueza previa es de 100,000 pesos y solo gastará la mitad y se piensa que su propensión marginal a consumir es del 40%? Sustituyendo los datos anteriores en el modelo de Keynes, se tiene que C igual a $50,000 y 0.40x $120,000, de modo que C igual a $50,000 y 48,000 pesos, donde finalmente C igual a 98,000 pesos. Uno de los principales problemas de este modelo es que el ingreso de las personas puede variar durante un periodo, por lo que es difícil que se mantenga constante. Esta situación da la pauta para que otros economistas creen modelos diferentes considerando una renta variable y otra permanente, Friedman en 1957.
Para efectos de análisis de los componentes del consumo, basta con entender el modelo de Keynes para comprender qué variables afectan directamente la función del consumo. Desde un punto mercadológico, el consumo y consumismo son temas centrales en la definición de productos. 3.2 La función de la inversión. Para relacionar este tema con el anterior, se debe partir del análisis de la renta o ingreso. Con este pueden pasar tres cosas: las personas reciben un ingreso destinado principalmente al A. Consumo de bienes y servicios, B. Inversión y C. Ahorro. Como se mencionó antes, el consumo es el intercambio de bienes o servicios para satisfacer una necesidad, entonces la inversión es aquella parte del ingreso destinado a adquirir o incrementar los activos financieros, sea a nivel personal al adquirir una casa o automóvil, a nivel empresa al comprar maquinaria o equipo, o a nivel estatal al construir carreteras. Otra relación importante entre consumo e inversión en cuestiones macroeconómicas se da cuando un país decide consumir una gran parte de su renta en contraste a invertirla, originando así una lenta tasa de crecimiento. Este es un ejemplo claro de lo que sucede en Estados Unidos. En contraparte, países como Japón consumen una pequeña parte de su ingreso, pero invierten mucho, teniendo elevadas tasas de crecimiento y productividad. Parkin y Esquivel 2001 mencionan que deben considerarse tres factores claves en relación a la inversión. Inversión bruta. Es la adquisición de capital nuevo, que aumenta el acervo de capital. Depreciación. Se debe considerar el desgaste y desecho que sufre el capital. Inversión neta. Es el resultado de restar inversión bruta menos depreciación. En las decisiones de inversión de las empresas existen dos aspectos que deben considerarse: A. La tasa de beneficio esperada y B. La tasa de interés real. La tasa de beneficio esperada se relaciona con la retribución que los inversionistas esperan recibir por el monto de capital invertido. Por ejemplo, si una empresa adquiere una maquinaria con valor de 100.000 pesos y con ello tener ingresos de 120.000 pesos, entonces el beneficio esperado por la compra de maquinaria sería del 20%. Para tal efecto, un inversionista debe considerar la fase del ciclo económico. El ciclo económico se refiere a la expansión o disminución que tiene la producción o PIB de un país con respecto a su tendencia natural. Cuando hay alzas en el ciclo económico, las ventas ofrecen mayores beneficios, caso contrario en las disminuciones. El progreso tecnológico. Cuando hay avances en nuevas tecnologías, las empresas esperan entrar en una fase de aprendizaje y por ello recibir tasas de beneficios moderadas. Los impuestos. Debido a que los beneficios que se esperan son después de impuestos, estos están condicionados a que tan altas o bajas sean las tasas impositivas de un país. En términos generales, mientras la tasa de interés real sea menor, mayor será el monto que se dedique a la inversión. Independientemente que los fondos que se utilicen para adquirir la inversión sean financiados o propios, la tasa de interés representa un costo de oportunidad. Producción y lógica de mercado. 4.1 Fundamentos de la oferta y demanda. ¿Qué son los mercados? Tanto en economía como en mercadotecnia existen diversos conceptos de mercado, así como la forma en la que estos se clasifican. Una de las definiciones más aceptadas en la actualidad es la de Alan L. Reid, quien afirma que un mercado es un grupo de personas que quiere y puede comprar un producto, sea un bien o servicio. También hace hincapié en que las personas de un mercado tienen que poder adquirir el producto en cuestión, no siendo suficiente el hecho de querer hacerlo. Es importante destacar que un mercado no es solo un espacio físico, sino la denominación que se da a un grupo o conglomerado de personas. De la misma forma, existen muchas formas de clasificar a los mercados. Así, encontramos mercado de dinero, mercado de bienes y servicios, mercado del consumidor, mercado de mayoreo, etc. En términos económicos es posible identificar los siguientes tipos de mercado. Mercado de competencia perfecta. En este mercado se presume la existencia de productos iguales y de tantos compradores como vendedores que el precio no puede ser influenciado por ninguno de ellos.
El concepto de competencia perfecta es hasta cierto punto utópico, pues es muy difícil encontrar un producto que pertenezca a esta clasificación. Tal vez analizar el sector agricultor sería un ejemplo, ya que muchos demandan sus productos, y hay muchos oferentes, pero los programas de fomento que establece el gobierno distorsiona el concepto de competencia perfecta. En teoría este sería el mercado ideal. Mercado monopolista. Es el mercado en donde una sola empresa ofrece un producto a muchos demandantes, de manera que solo esta organización puede fabricar o distribuir el bien o servicio. La principal razón por la que se da una competencia monopólica es la existencia de barreras de entrada de otras empresas, sea por A, imposiciones gubernamentales, B, solo esa empresa tiene la materia prima disponible para el bien o servicio en cuestión y C, los costos de producirlo hace que solo un productor sea suficiente. En teoría no debería permitirse un monopolio en una nación, siendo el gobierno el responsable de tomar medidas para evitar que esto suceda, pero desgraciadamente se encuentran varios casos como en México el de Telmex, que es el único en el país en ofrecer servicios de telefonía domiciliaria. Se sabe que otros servicios de telefonía existentes dependen de esta empresa. Mercado de competencia imperfecta. Existen varias ramificaciones en este tipo de mercado, en el que se combinan el monopolio y la competencia perfecta. Mercado de competencia monopolística. Existen muchas empresas que ofrecen productos similares pero no idénticos. En este grupo el precio sí tiene diferencia entre los productos, además hay libre entrada y salida de oferentes y vendedores. Existen numerosos ejemplos, como el caso de las tiendas de autoservicio, las computadoras u sus accesorios, etc. Mercado de oligopolio. Existen pocos vendedores y muchos compradores. Un ejemplo puede encontrarse en el sector de la construcción, donde en México son pocas las empresas que venden cemento, aunque hay muchos distribuidores, pero hay muchas personas que lo demandan. Mercado de monopsonio. La naturaleza de este mercado indica que compradores son los que tienen el poder para fijar el precio u oferta del producto ofrecido por alguna empresa. El ejemplo que se da por excelencia en México son las empresas dedicadas a la fabricación y distribución de armamento, donde el comprador es el gobierno quien puede negociar libremente el precio de los productos. Antecedentes de oferta y demanda. Antes de iniciar el análisis de oferta y demanda por separado, será necesario identificar la importancia de su estudio. Como se mencionó anteriormente, las decisiones de mercados se basan en cuántos oferentes y demandantes se tienen. Es por ello que la cantidad de demanda, oferta influye en diferentes decisiones de producción. Es conveniente analizar cuánto debe ser producido para no tener pérdidas al poseer un stock ocioso o dejar insatisfecha las necesidades de otros posibles compradores. De precio. En la medida en la que se tienen más compradores, el precio tenderá a incrementarse. Pero hay un límite en el que el precio no podrá subir más, esto se analizará en el tema de curva de la demanda. El análisis de oferta y demanda no debe interesar solo a los economistas, porque aunque forma parte esencial del estudio de la microeconomía, el movimiento de las curvas de estos factores afecta a administradores, mercadólogos, y en general, a cualquier empresa. Demanda. Kotler define la demanda como el deseo por un determinado producto respaldado por una capacidad de pago. Sin el poder adquisitivo no hay demanda. Por otra parte, la demanda de productos o servicios puede darse en espacios físicos o virtuales, como el comercio electrónico, lo cual es importante considerar debido a que las características de la demanda que a continuación se señalan son válidas para ambos casos. Los elementos se explican a continuación. El precio del producto. A medida que el costo de un bien aumenta, la demanda disminuye, y viceversa. Esta variable es susceptible de ser manipulada, y en realidad así funciona. Suponga que Apple marca registrada lanza un nuevo iPod marca registrada cuya demanda sigue en aumento aún después de un cierto tiempo de lanzamiento. Sería natural que la empresa considerara aumentar el precio para mejorar sus ingresos. La existencia y precio de bienes sustitutos. Los bienes sustitutos y su incremento hacen que la demanda de un producto disminuya.
Lo mismo puede ser analizado en el ejemplo del iPod marca registrada. Cuando otros reproductores de MP3 salieron a la venta, Apple marca registrada tuvo que innovar sus modelos por la disminución de la demanda de su producto. Los bienes complementarios. A medida que aumente la existencia de bienes complementarios, será normal que la demanda del producto también lo haga. Esto mismo sucedió cuando salieron a la venta las aplicaciones que se vendían en iTunes marca registrada para los iPods, lo cual incrementó el interés de las personas en conseguir el producto. Los ingresos. El precio de los productos no solo se miden en términos relativos con otros, es decir, no solo se compara el precio del iPod marca registrada con otros reproductores de MP3, sino que el precio va en función de los ingresos o riqueza de las personas. Una persona que gana un salario mínimo tal vez vea el precio de un iPod marca registrada como inalcanzable, pero aquellos tienen ingresos superiores pueden darse dicho lujo. Los gustos y moda. A medida que un conjunto de personas declaren su gusto por un producto, la demanda aumenta. La moda es una tendencia cuya duración es incierta, por lo que las empresas no deben condicionar este factor como una clave para el aumento de precios. La curva de la demanda es la representación gráfica de la solicitud de un producto. Analizando el ejemplo del iPod marca registrada, la curva podría ser la siguiente. Como se puede observar, la curva de la demanda es negativa, descendente, debido a la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, lo cual indica que a menor precio del producto mayor será la cantidad demandada, viceversa. Y oferta. De acuerdo con Fischer y Espejo, la oferta es la cantidad de producto que una empresa está dispuesta a fabricar a un determinado precio de mercado. No solo contempla la cantidad que los vendedores de un bien o servicio quieren vender, sino que se relacionan con la capacidad de producción de cada uno. Las variables que tienen relación con el comportamiento de la oferta son: precio del bien. Recordarás que en la demanda la relación entre precio y demanda es inversa, lo cual indica que si el bien aumentaba de precio, la demanda se reducía. Pues en la oferta sucede todo lo contrario, ya que a medida que el precio del bien aumente, también lo hará la oferta porque los productores esperarán mejorar sus ingresos. Costo de los insumos. La relación entre el costo de fabricación y la oferta es inversa, lo cual indica que si aumenta el costo de producción, la oferta disminuye porque los fabricantes verán sus ganancias disminuir. Tecnología. Generalmente cuando hay una mejora en la tecnología de la producción de un bien, se espera que el costo de producción disminuya, por lo que los efectos en la oferta serán positivos. Expectativas. Se refieren a un esperado incremento en el costo de producción, o a las expectativas de inflación, e incluso a la tendencia del cambio de una moda. Si se espera que el costo aumente, bajará la oferta. Si se espera un aumento en el precio del bien, la oferta aumenta. Si se espera que la moda mejore, la oferta aumenta, etc. El precio es la variable que tiene mayor influencia en la oferta, lo cual puede observarse en la curva de la oferta, la cual es la representación gráfica de la ley de la oferta. La relación entre precio y cantidad oferta es directa, por eso la curva de la oferta tiene una pendiente positiva. 4.2 La determinación de la producción. Para comprender cómo se determina la producción de un país, es necesario identificar cuál es la variable que se utiliza para medirla. En economía, el Producto Interno Bruto, PIB, es el total de bienes y servicios producidos por una nación en un periodo determinado. El PIB es una de las variables económicas más importantes para determinar el crecimiento económico de un país. Se calcula valorando la producción total en un periodo determinado y se suman los totales. A continuación se explicará a detalle el cálculo y obsérvese cómo todos los componentes representa un ciclo denominado flujo circular del ingreso y del gasto. Para determinar el valor de la producción pueden analizarse dos perspectivas: el valor de lo que los compradores pagan por la producción o lo que le cuesta a los fabricantes producirla. Pero en términos generales, ambos cálculos son iguales. El cálculo general es PIB igual a CIG y XN, donde C representa el consumo en general de las familias. En el mercado de bienes y servicios,
las empresas ofrecen y las familias adquieren toda esa producción, por lo que la primer variable es el gasto de consumo. Y, representa la inversión. Cuando una empresa adquiere bienes o activos que serán útiles para la producción, como maquinaria, edificio, etc. Estos son considerados una inversión. Más adelante se aclarará qué aspectos no son considerados inversión y por ende no forman parte del cálculo de la producción nacional o PIB. G. Representa el gasto gubernamental. Este componente representa los egresos del gobierno para realizar sus actividades, el cual proviene de los impuestos netos. A su vez, estos se calculan tomando los impuestos totales menos las transferencias que reciben de otros gobiernos y menos los pagos de interés que reciben las familias por financiar la deuda pública. Cuando las compras gubernamentales exceden a los impuestos netos, el gobierno tiene un déficit presupuestario. XN son las exportaciones netas. Para calcular este componente debe restarse al valor de las exportaciones, el de las importaciones. Siempre que un país exporte más de lo que importe, el valor de XN será positivo, de manera contraria XN será negativo. Suponga las siguientes cantidades, en billones de pesos, para calcular el PIB del país X. Gasto en consumo final en territorio nacional, 79.5. Gasto en consumo final de la administración pública, 24.4. Inversión o formación bruta de capital, 25.5. Exportaciones netas de mercancías, 7.1. El signo negativo se debe a que en ese periodo las importaciones fueron mayores a las exportaciones. Así el PIB sería la suma de todos estos componentes CIG y XN. PIB igual a 79.5 y 24.4 y 25.5, 7.1 igual a 122.3 billones de pesos. No todos los bienes y servicios que compran las empresas son considerados dentro de la producción nacional. Parkin y Esquivel 2001, clasifican estos componentes en tres: bienes y servicios intermedios. Cuando una empresa que fabrica teléfonos celulares compra las tarjetas SIM a un proveedor, estas compras no se consideran dentro del cálculo del PIB porque son productos usados como intermediarios para el bien de consumo final. Así se evita una doble contabilidad, porque al final, estos chips están en el precio del teléfono celular. Bienes usados. Cuando una persona adquiere un automóvil usado, esta adquisición ya no se contabiliza en el PIB debido a que ya fue considerada en el año en el que se compró de agencia. Este punto ya no forma parte de la doble contabilidad del PIB, sino de una manipulación al incremento de la producción que debe ser evitada. Activos financieros. Se refiere a los bonos y acciones emitidos por diversas empresas, pues estos se utilizan para diversos medios que se tomarán en cuenta en el PIB cuando se conviertan en inversión o en consumo. El diagrama del flujo circular demuestra cómo interactúa ingreso y gasto en la economía. El gobierno es el sector que está entre familias y empresas. Las familias compran bienes y servicios que las empresas ofrecen, quienes a su vez invierten para la producción de los mismos. El resto del mundo adquiere exportaciones netas y todos estos componentes se entrelazan para el cálculo de la producción interna de un país. Uno de los principales sesgos del PIB es ocasionado por la economía informal, para lo cual se presenta un análisis más detallado en la lectura complementaria. 4.3 La paradoja del bienestar. En 1974 el economista Richard Sterling postula una teoría ahora conocida como la paradoja de Sterling o la paradoja del bienestar, en donde, contrario a la teoría económica tradicionalista, el autor cuestiona la afirmación que propone que a mayor ingreso, mayor bienestar en un país. Para explicar su estudio, Sterling investigó que en efecto las personas con mayor ingresos afirman tener cierto nivel de felicidad, pero que al compararlo con personas de escasos ingresos los niveles medidos de felicidad no varían mucho. Adicionalmente el economista agregó que desde entre los años de 1946 y 1970 los ingresos per cápita en Estados Unidos habían aumentado considerablemente, pero que los niveles de felicidad se mantenían casi constantes. Sin embargo,
Muchos economistas afirman que dicha paradoja no existe, ya que en efecto han demostrado con términos matemáticos que un aumento en el ingreso sí mejora la calidad de vida de las personas. Por este motivo, en relación a la paradoja del bienestar no hay una conclusión contundente, y sigue a la fecha siendo motivo de discusión y estudio. Políticas económicas del Estado mexicano. V1. La función económica del Estado. En secciones anteriores se ha analizado cómo funcionan los mercados en relación oferta y demanda. Además ya se conocen los tipos de mercados y por ello es posible comprender que la competencia perfecta, en la que los oferentes tienen libre entrada a los mercados y los consumidores o demandantes pueden adquirir bienes y servicios a precios de mercado, en efecto es una utopía. La mayoría de los sectores en México y en el resto del mundo compiten de manera imperfecta, ya sean monopolios y oligopolios, el sistema ha favorecido a unas cuantas empresas y los precios son manipulados. Este sistema ocasiona desequilibrio económico y aumenta variables macroeconómicas como el desempleo, pobreza e inflación. Ante este panorama el Estado tiene la obligación de intervenir para disminuir los efectos originados por el desequilibrio, promoviendo el crecimiento económico y el bienestar. Crecimiento económico. El crecimiento económico se define como la expansión de las posibilidades de producción de un país, o dicho de otra forma, el aumento del PIB real. Parkin y Esquivel, 2001. En la sección anterior se explicó cómo se calculaba el PIB, pero es necesario identificar la diferencia entre PIB real y PIB potencial. Cuando los recursos económicos, trabajo, tierra y capital, se están utilizando plenamente se dice que la producción total del país es la potencial, por lo que el desempleo estaría en su tasa natural y habría pleno empleo en esa sociedad. El PIB real es el que se calcula en un periodo determinado, cuando normalmente los recursos no están en plena utilización. Aunque en términos reales el PIB calculado en un periodo es muy raro que sea el potencial, la importancia de considerarlo es que cuando se quiere calcular el crecimiento económico de una nación a largo plazo se utiliza con base en el PIB potencial. Un ciclo económico se define como el movimiento irregular de la producción de un país, dicho de otro modo, son las fluctuaciones del PIB real alrededor del PIB potencial. Para entender mejor el funcionamiento del ciclo económico observe la siguiente gráfica. En la gráfica, el PIB real es la curva que gira alrededor de la recta tendencia que representa al PIB potencial. Si todos los recursos en la nación estuvieran utilizándose plenamente, el PIB real sería igual al PIB potencial, pero como puede observar el PIB real es irregular. Estas fluctuaciones irregulares y constantes forman el ciclo económico, el cual tiene dos fases. Recesión. Es una fase en la que el PIB real disminuye en por lo menos 2 trimestres consecutivos. Expansión. Es la fase en la que el PIB real aumenta en un periodo. Al punto en el que el PIB real cambia de movimiento, sea para arriba o abajo se le llama punto de inflexión. Existen dos. Cima. Es el punto que indica que ha terminado la expansión de la economía y que inicia una recesión. Valle. Es el punto que indica que ha terminado la recesión y que iniciará la recuperación o expansión. Cuando el ciclo económico refleja una expansión, cuando aumenta el PIB real, entonces en ese periodo un país tiene un crecimiento. Como se mencionó anteriormente, el papel del Estado es precisamente velar por la economía, ya que cuando éste se da a largo plazo, las posibilidades de consumo para la sociedad aumentan. Esto hace que las personas reciban una mejor atención, que se tenga una mejor infraestructura, los centros de salud den mayores beneficios y se promueva la investigación. El papel del Estado y sus enfoques. Existen diversas posturas respecto a la intervención del Estado en la economía. Los neoclásicos consideran que debe ser mínima en cuanto a la fluctuación de términos financieros, sin embargo esta idea fue contrapuesta por Keynes, el padre de la economía moderna, quien dice que la intervención pública debe darse en una sociedad con tantos desequilibrios y desigualdad. La intervención del Estado puede estar dirigida a tres grandes objetivos. Fomentar la eficiencia económica. Como se mencionó anteriormente, en términos de economía se tienen tres tipos de recursos: tierra,
trabajo y capital. Eficiencia consiste en aprovechar al máximo estos. Uno de los principales problemas del Estado es decidir qué rubro cubrir. Se debe invertir en México en mayor proporción en la agricultura que en la salud, ¿Qué pasa si los recursos tienen mayor ponderación en la agricultura que en la educación? Cada sociedad es diferente y es necesario analizar mucha información para poder tomar decisiones acertadas. Equidad. Se refiere a la justicia social, misma que puede ser analizada desde dos perspectivas. Equidad horizontal. El Estado debe procurar que las clases sociales, preferencias, género o cualquier otra índole de identificación no sea motivo de discriminación, pues todas las personas merecen el mismo trato. Equidad vertical. Esta premisa se refiere a que la distribución de la renta o ingresos debe ser justa. Por ejemplo, el Estado tiene la obligación natural de evitar el establecimiento de monopolios. Estabilidad macroeconómica. Cuando hay inflaciones muy elevadas o el desempleo supera la tasa esperada, el Estado debe intervenir regulando algunos mecanismos como la tasa de interés, la impresión de papel u otros para equilibrar la economía en el corto y largo plazo. Los instrumentos de los que se vale el Estado para intervenir son precisamente las políticas fiscales y monetarias que fueron analizadas en secciones anteriores. Aun cuando en la actualidad se defiende la intervención pública, esta debe ser mesurada, pues la economía puede ser comparada con una olla de presión, donde al manipular los tipos de cambio y las tasas de interés por mucho tiempo, llega el momento en que estalla y se dan devaluaciones o depreciaciones. V2 El bienestar, tendencias y medición. El bienestar económico. Parkin y Esquivel 2001 explican que el bienestar económico es un concepto integral que trata de reflejar el estado general de la situación financiera en una sociedad. Se entiende que el bienestar mejora en una sociedad a medida que la producción de todos los bienes y servicios crecen. Por este motivo podría pensarse que a medida que el PIB real aumenta, el bienestar lo hace, pero esto está lejos de toda realidad. ¿Sería posible comparar el PIB de China con el de algún país latinoamericano? Evidentemente no, ya que en China la población es mucho mayor que en cualquiera de estos países, por lo que en economía se prefiere utilizar el PIB per cápita para realizar comparaciones y determinar qué país tiene mayor producción. El PIB per cápita es la presentación de la cantidad de producción que cada persona del país aporta al PIB real. Desde 1960 el PIB per cápita de la mayoría de los países latinoamericanos ha aumentado el doble. Tal es el caso de México, Brasil, Chile y Colombia. Ello indica que estos países han mejorado realmente el doble. En realidad no. Aun cuando ya se definió que el bienestar aumentará a medida que la producción de todos los bienes y servicios aumenten, debe recordar que el PIB no contempla todos estos factores. Parkin y Esquivel 2001 mencionan algunos de estos factores no contemplados en el PIB pero que sí contempla el bienestar económico. Sobreajuste por inflación. Evidentemente a medida que los precios aumenten el valor de la producción lo hará, por lo que la inflación debe ajustarse para determinar la cantidad real de producción. Producción del hogar. En cuanto al bienestar económico, el hecho de que una familia pueda salir a comer más en restaurantes que en casa, o que tengan más focos en el hogar que hace años, son medidas que indican un aumento en la calidad de vida. Actividad económica subterránea. Se considera economía subterránea a la producción que se oculta al gobierno. Se incluyen bienes y servicios legales que se ocultan para no pagar impuestos y los ilegales que no pueden ser reportados, como el narcotráfico, contrabando e incluso todo aquello que no se reporta como las propinas. Es claro que al no ser reportado ninguna de estas actividades se pueden contemplar en el PIB, y lo grave es que algunas estimaciones han determinado que en ciertos países esta economía alcanza hasta un 30% del PIB. Salud y esperanza de vida. En muchos países cuyo PIB real ha aumentado se ha invertido en investigación médica, lo cual aumenta la esperanza de vida de sus habitantes. Tiempo libre. El tiempo laboral sí se considera en la medición del PIB, pero no el tiempo libre. Para el bienestar económico es igual de importante, ya que siempre que podamos invertir tiempo en actividades recreativas o de ocio mejor estaremos.
Calidad del medio ambiente. Todos los recursos que se utilizan para mejorar el medio ambiente se contabilizan en la medición del PIB, pero no se restan los que lo perjudican. No hay una generalización en cuanto a si el país es más rico contamina menos o viceversa, ya que una nación con ingresos elevados que depende de hidrocarburos contaminará más que una que tiene como mayor ingreso el sector agrícola. Pero en cuanto al bienestar económico se puede pensar que los países más ricos se preocupan en mayor medida por invertir en recursos que mejoren el ambiente. Libertad política y justicia social. El hecho de que una persona pueda manifestar sus ideas con libertad, sin temor a ser reprendido o que sin importar raza, género o preferencias sexuales pueda ser considerado para un puesto importante, son variables que implican un mejor bienestar. Sin embargo, el PIB no indica nada de ello. Es imposible afirmar que un país más rico tiene una mayor libertad que otro más pobre. Un claro ejemplo es China, cuyo ingreso per cápita es uno de los más elevados, pero que tiene una reducida libertad política. Crecimiento económico y bienestar económico son variables fáciles de confundir porque a simple vista indican una mejora en la calidad de vida de las personas. Sin embargo, la diferencia está en la forma de medirlas. El bienestar económico no puede ser medido de manera objetiva, por todas las razones expuestas con anterioridad. No existe un mecanismo que contemple si una sociedad tiene mayor esperanza de vida, dispone de mejores políticas y justicia social, administra mejor su tiempo libre o tiene una mejor calidad ambiental en conjunto. Para hablar de bienestar económico sería necesario comparar todas estas variables para determinar qué país es mejor en estos términos, y aunque muchos investigadores han desarrollado técnicas para concluir cuál es el mejor país, no hay un único indicador económico que manifiesta esa conclusión. Aunque el PIB real no es una variable perfecta para indicar si una economía se ha desarrollado más, sí es aceptada como medio para hablar de crecimiento económico. Tasa de crecimiento económico. La tasa de crecimiento económico muestra el cambio porcentual de producción de un país de un periodo al otro. Por este motivo se utiliza el PIB real como mecanismo para medirlo. Una importante consideración para medir de manera objetiva el crecimiento económico es que los PIB que se tomen para calcularla deben ser basados en los precios de un año determinado, haciendo el ajuste por inflación. Fórmula de la tasa de crecimiento económico. Tasa de crecimiento económico igual a PIB real a PIB real BX100. PIB real B. PIB real A es el PIB del año en el que se quiere calcular la tasa de crecimiento económico, el PIB real B es el del año pasado, ambos tomados con base en los precios de un determinado periodo. Así por ejemplo, se sabe que el PIB real en México durante el 2008 fue de 8.929.000 millones de pesos, y en el 2009 fue de 8.339.000 de pesos, a precios corrientes del 2007. ¿Cuál será la tasa de crecimiento económico del 2009? 8.339 a 8.929. Tasa de CE igual a X100 6.6%. 8.929. La tasa negativa indica que durante el 2009, lejos de que hubiera un crecimiento económico en México, hubo una disminución. Se puede recordar que durante ese periodo el país sufrió los rezagos de la crisis mundial que inició en Estados Unidos y por ello se afectó la productividad del país. V3. Los costos sociales. Como pudo observarse, tanto bienestar y crecimiento económico son variables que se relacionan desde el punto de vista social, ambos manifiestan el hecho de que un país tenga o no una mejor calidad de vida. Comparar el crecimiento económico de un año a otro es sencillo, porque es una tasa que indica porcentualmente un aumento o disminución, sin embargo no todo puede ser fácilmente medible. Tal es el caso del bienestar económico que demuestra cómo una sociedad cambia su calidad de vida en términos más generales. Se pueden analizar por separado las variables asociadas al bienestar económico, de modo que puede decirse que en 2010 hubo menor contaminación en X país en comparación con el 2009, o que la esperanza de vida ha aumentado en los últimos años. Pero ¿cómo ponderar si es más importante que aumente la esperanza de vida, la calidad del medio ambiente o la justicia social? Es difícil y poco objetivo hacerlo.
En términos generales, siempre que un país tenga un crecimiento económico, los otros voltearán a verlo como un buen punto de comparación para invertir y apoyar su fortalecimiento. Conceptos fundamentales de microeconomía. B1. Economía y escasez. La economía es la ciencia de las elecciones basada en la escasez de los recursos, condición en la que las personas disponen de pocos medios para satisfacer sus necesidades. Si no hubiera límites se tendrían países sin problemas de producción, pobreza o salud. La naturaleza humana ambiciona más de lo que normalmente tiene a su alrededor, es por ello que el concepto de escasez es relativo, ya que es el punto medio entre lo que se tiene y lo que se desea. A consecuencia de la escasez, el hombre se ve en la necesidad de elegir. Las consecuencias que tienen dichas elecciones son el principal estudio de la microeconomía. La microeconomía es la rama de la economía que estudia los agentes individuales como empresas, familias y consumidores, analizando las decisiones que toman para alcanzar sus objetivos y la interacción que hay entre estos. Es claro que para que exista una elección, el hombre debe tener al menos dos opciones, pero es complicado tomar decisiones objetivas, por lo que el análisis conlleva a pensar cuál es la alternativa que menos costo tiene al abandonarla por tomar otra elección. El costo de oportunidad representa la alternativa que se sacrifica de mayor valor al tomar una elección. Este no se expresa necesariamente en términos monetarios, sino en términos del bien sacrificado. Por ejemplo, cuando tiene una tarde libre dispone de varias alternativas, se puede decidir entre ir al cine con la familia o salir a correr, también podría adelantar trabajo atrasado o reparar algún electrodoméstico en casa. Si usted eligiera salir a correr, el costo de oportunidad de dicha acción sería el sacrificio de mayor valor que hizo al tomar esta decisión. En este caso, el costo de oportunidad de salir a correr podría ser el hecho de haber podido pasar la tarde con su familia en el cine. De esta manera se puede observar cómo todo en la vida tiene un costo de oportunidad. Ahora mismo, en lugar de estar leyendo este material, podría estar viendo la televisión o cualquier actividad recreativa de su preferencia, y eso mismo podría ser el costo de oportunidad de estudiar. Pero al tomar la decisión de invertir su tiempo en el análisis del material, lo hace porque da mayor valor al estudio y superación personal. En término económico, el costo de oportunidad se comprenderá mejor cuando se analice la frontera de posibilidades de producción en próximas unidades. La importancia de comprender el concepto de costo de oportunidad radica en la necesidad de analizar las opciones disponibles al tomar una decisión. En la medida en que la elección que deba hacerse involucre un mayor sacrificio, deberá analizarse con mayor precisión. B2. Economías de escala. Uno de los principales términos que importan a la microeconomía es el estudio de las economías de escala en la empresa. En términos generales, se tiene la creencia de que cuando una empresa crece obtiene mayores beneficios o utilidades, pero en realidad esto solo sucede cuando se mantiene una buena relación entre ingresos, producción, costos. Es decir, para que una empresa obtenga mayores beneficios debe mantener el nivel de ventas y diagonal o producción en el mismo nivel, logrando que los costos se reduzcan, o aumentar el nivel de ventas y diagonal o producción, manteniendo el mismo nivel de costos. De este análisis surge el concepto de economías de escala. Estas existen cuando al incrementar la producción los costos decrecen. Pueden verse desde dos perspectivas. Economías internas. Están marcadas por la propia naturaleza de los recursos utilizados de producción. Por ejemplo, si una fábrica de materiales de construcción adquiriera un camión de carga, este no serviría solo para llevar un pedido al día, sino que hay una cantidad mínima que optimizará su uso, y todos los pedidos adicionales a esa cantidad harán más barato el costo de este activo. Economías pecuniarias. Existen cuando disminuyen los precios de insumos o factores de producción de un sector. Por ejemplo, si el precio del chile habanero disminuye, todas las empresas que fabrican salsas con este insumo abaratarán sus costos de producción. Economías tecnológicas. Es cuando una mejora tecnológica origina una disminución de costos, sea por la agilidad con la que se elaboran los productos o al mejorar la eficiencia. Las economías de escala descritas son crecientes, pues los beneficios son mayores a medida que los costos disminuyen en cada caso. También existen las economías de escala decreciente,
Estas se presentan cuando en una empresa las operaciones crecen sin que los costos lo hagan en la misma proporción. En un inicio el control y la dirección de la empresa pueden ser suficientes bajo el mando del dueño, pero a medida que ésta crece es posible que los costos de controlarla aumenten y con ello los costos lo hagan en mayor medida que los beneficios. B3. El mercado. Al interactuar empresas y consumidores surge el comercio, actividad socioeconómica en la que se intercambian bienes y servicios a cambio de un patrón monetario. En la antigüedad el trueque funciona perfectamente como mecanismo de intercambio, pero al surgir bienes y servicios especializados se tornó ineficiente y se tuvo la necesidad de crear el dinero. El comercio es una actividad complicada y desde el punto de vista económico hay dos factores claves que condicionan las actividades de comercio: los derechos de propiedad y el mercado. Parkin y Esquivel, 2001. Los derechos de propiedad son acuerdos que estipulan la pertenencia, uso y disposición en general de recursos, bienes y servicios. Así, se pueden distinguir entre los siguientes tipos de derechos. Propiedad inmobiliaria. Son los terrenos y construcciones en general, coloquialmente se conocen como propiedades. Propiedad financiera. Vienen de los mercados financieros como bonos y acciones. Propiedad intelectual. Es un bien intangible que designa el derecho de una creación, tal como la patente de un nuevo producto o marca. En cuanto a mercados, como ya se ha mencionado en otras secciones, son aquellos en donde compradores y vendedores interactúan para satisfacer sus necesidades. Ya es claro que los mercados no son solo espacios físicos y se han hecho distinciones entre los tipos de mercado de acuerdo al tipo de competencia que hay entre sus integrantes. Esta clasificación fue útil para comprender el funcionamiento de la oferta y demanda en secciones anteriores. Ahora se analizarán los tipos de mercado desde una perspectiva económica. La economía de mercado es aquella en donde interactúan recursos y bienes para satisfacer las necesidades de familias y empresas. Existen dos tipos de mercado. Mercado de bienes. Es donde se compran bienes y servicios. Mercado de recursos. Es donde se compran y venden recursos productivos. La economía de mercado funciona como un flujo o círculo en el que participan dos integrantes, las familias y las empresas. Las familias deciden cuándo y cómo vender o alquilar sus recursos en el mercado de recursos, de modo que venden o rentan sus propiedades por los que pueden recibir ya sea un ingreso o rentas, así como proporcionan sus habilidades en forma de trabajo por lo que reciben un salario. De este modo, administran estos ingresos en el mercado de bienes para comprar productos o servicios a las empresas. Las empresas deciden cuánto pagar a las familias por sus recursos, ya sea por concepto de salarios o rentas, y a su vez producen los bienes que las familias consumirán. Teoría del consumidor. 7.1 Preferencias. La teoría del consumidor se encarga de analizar las relaciones entre los agentes de la economía que demandan bienes y servicios, sus preferencias, cómo toman decisiones, etc. Es una de las partes de la microeconomía más importantes y emanan de la relación oferta-demanda analizada en apartados anteriores. Cuando un individuo o grupo de ellos se enfrenta a la decisión de elegir una posibilidad de consumo, existen muchas variables alrededor. No es lo mismo que una persona quiera consumir un plato de comida sentado en un restaurante que en medio de una manifestación vehicular. Para evitar confusiones al respecto y debido a la complejidad de la teoría del consumidor, se explicarán los componentes de la misma suponiendo solo dos canastas de bienes, A y B. El primer componente de la teoría son las preferencias. Desde el punto de vista económico, las personas pueden clasificarlas en tres grupos: preferidos, no preferidos o indiferentes. De este modo, deben cumplir los siguientes postulados. Íntegras. Un consumidor puede decir si prefiere la canasta A a la B, la bala o que le son indiferentes. Reflexivas. Mientras cada canasta sea igual, será igualmente preferida. Transitiva. Este supuesto anuncia que si un consumidor prefiere la canasta A a la B, y la B a la C,
entonces debe preferir la A. La C puede parecer un supuesto lógico, pero es importante enunciarlo, ya que si el principio de transitividad no se cumpliera, el consumidor no tendría una canasta preferida entre todas y siempre encontraría una mejor. Siguiendo con la idea de comparar dos canastas, suponga el siguiente mapa de preferencias. En el mapa anterior, los ejes X y Y representan una canasta de bienes. Supongamos que en el eje horizontal está la canasta y en el vertical la canasta B. Un consumidor decide las combinaciones que le satisfacen en cuanto a qué tanto tener de cada canasta. Así, todos los puntos que están sobre la curva como el CYD representan intersecciones que le satisfacen de igual forma. Esta persona puede consumir 2 bienes de la canasta A y 6 de la canasta B, de la misma forma que puede consumir 6 bienes de la canasta A y 2 de la B al mes. Esta curva recibe el nombre de curva de indiferencia. Parkin y Esquivel 2001 mencionan que una curva de indiferencia es una línea que representa las combinaciones de bienes que resultan indiferentes a un consumidor. El análisis de las curvas de indiferencia de los consumidores muestra las preferencias y el grado de sustitución que tiene cada uno de esos bienes e incluso predicciones del comportamiento de consumidor. Sin profundizar en el análisis de cómo una curva de indiferencia determina el grado de sustitución, se explicarán a continuación este tipo de relaciones. Aunque sea elevado el grado de afinación que una persona tiene por un producto, siempre estará dispuesto a sustituirlo. Hay bienes que por su naturaleza son sustitutos cercanos. Ejemplos de este tipo de bienes son las computadoras, pues en muchos casos no importa al consumidor si es una Dell marca registrada, VAIO marca registrada, o HP marca registrada, siempre que tenga un sistema operativo Windows marca registrada o sea compatible con algunos programas. A medida que el grado de sustitución avanza, esta se convierte en sustituto perfecto. En contraposición, hay bienes que no pueden ser sustituidos, como la gasolina para los automóviles. En este caso la curva de indiferencia no demostraría bienes sustitutos sino complementarios. 7.2 Maximización de la utilidad. En cuanto a la teoría del consumidor, el término utilidad se refiere al beneficio o la satisfacción que una persona obtiene al comprar un bien. Se usa para describir las preferencias de consumo, para hacer predicciones sobre las elecciones de productos y permite comprender hasta qué grado una persona está dispuesta a adquirir un bien. Para analizar cómo hacen los economistas para maximizar la utilidad de los consumidores es necesario explicar los siguientes términos. Utilidad total. Se refiere al beneficio total que el consumidor obtiene al adquirir bienes y servicios. Utilidad marginal. Es el cambio que tiene la utilidad total al aumentar una unidad de consumo del bien en cuestión. Es importante aclarar que las unidades en las que se mide la utilidad no son monetarias, sino puntos que miden el grado de satisfacción que se obtiene por consumir X cantidad de producto. Para comprender mejor cómo se maximiza la utilidad de un consumidor en términos económicos se propone el siguiente ejemplo. Suponga que Pepito tiene las siguientes opciones como restricción presupuestal en un mes para consumir películas en DVD y pizzas. En la tabla anterior puede observarse que Pepito puede comprar hasta 10 pizzas siempre que no compre DVDs. Pero si decidiera comprar un DVD solo podría comprar 8 pizzas y así sucesivamente. Las utilidades totales que el consumo de estos bienes produce se muestran en la siguiente tabla. Observe cómo a medida que el consumo de cada bien aumenta también lo hace la utilidad total. Así, al consumir un DVD Pepito obtiene 50 unidades de utilidad, pero la pizza le brinda mayor utilidad al consumirla pues le genera 75 unidades de utilidad. Recuerde que esta utilidad representa el beneficio que otorga el consumir el producto, pero en realidad esta no crece proporcionalmente porque a medida que uno consume una unidad extra de producto su nivel de satisfacción no puede crecer en proporciones iguales. La siguiente tabla muestra la utilidad marginal de consumir DVDs. Observe que esta es positiva porque cada que Pepito ve una película su beneficio es mayor. Pero como se explicaba anteriormente, la utilidad no crece proporcionalmente. Es evidente que al ver el primer DVD la emoción es mayor que al ver la tercera película.
Esto explica por qué la utilidad marginal es positiva pero siempre decreciente. Para calcularla solo debe ir considerando cuánto aumenta la utilidad en cada renglón por cada película adicional. Así al ver primer dB de la utilidad marginal es 50 porque en la anterior no había, pero al ver 2 dB de la utilidad solo aumenta 38 unidades. Para calcular el equilibrio del consumidor, cruce las tablas de restricción presupuestal de DVDS y pizzas y obtenga la utilidad total en cada situación. La utilidad de Pepito estará maximizada en el punto en el que la utilidad total sea la mayor. De esta manera se establece que Pepito maximizará su utilidad cuando consume 2 DVDS y 6 pizzas al mes, pues es cuando la suma de las utilidades individuales es mayor. 7.3 Excedente del consumidor. Parkin y Esquivel 2001 explican que cuando una persona compra algo por menos de lo que se le valora recibe un excedente del consumidor. Así, este representa el valor de un bien menos el precio pagado por él. Entender el concepto del excedente del consumidor es muy sencillo. Suponga que dispone de 200 pesos mensuales para comprar pizzas con un costo de 100 pesos. Esto indica que está dispuesto a comprar hasta 2 pizzas al mes, pero si en un periodo la pizzería lanzara una oferta en la que cada pizza costara 65 pesos, entonces usted tendría un excedente del consumidor de 35 pesos porque estaba dispuesto a pagar hasta 100 pesos de acuerdo a su presupuesto. Cuando se calcula la utilidad marginal de producto en términos monetarios, es posible afirmar que siempre que éste exceda el precio de un producto se tendrá un excedente del consumidor. Teoría del producto. 8.1 Producción y eficiencia. Tanto teoría del consumidor como del productor interactúan en la economía del mercado. Como se analizó en secciones pasadas, en la economía de mercado se encuentran las familias y empresas que interactúan con dos mercados, el de bienes, servicios y el de recursos. Ahora bien, en la teoría del productor se analiza cómo las empresas ofrecen productos en el mercado de bienes y servicios utilizando los factores del mercado de recursos. Sin embargo, estos son limitados, debido al problema económico de la escasez. Este límite es descrito por la frontera de posibilidades de producción. Frontera de posibilidades de producción. La FPP, frontera de posibilidades de producción, es una curva que delimita las combinaciones de bienes o servicios que una empresa puede producir. Como se ha hecho en ejemplos anteriores, se trabajará con el supuesto de que una empresa produce solo 2 bienes, de modo que todos los demás permanecen constantes. Este es el principio ceteris paribus que los economistas usan para simplificar el análisis de las variables económicas. Suponga que una empresa solo produce DVDS y pizzas, la FPP de esta compañía se presenta a continuación. Observe que la curva limita hasta donde puede la empresa producir. Todas las combinaciones de producción que están sobre la línea y por debajo de ella son alcanzables. De esta gráfica pueden obtenerse 6 posibilidades de producción que están sobre la curva. Es importante destacar que todos los puntos que están debajo de la curva son posibles pero ineficientes. Por ejemplo, el punto 2.12 determina que cuando esta empresa produce 2 DVDS puede producir 12 pizzas, y esto es eficiente porque la empresa está utilizando todos sus recursos. Pero si se produjeran 2 DVDS y 8 pizzas, la producción sería ineficiente porque la empresa no estaría aprovechando todos los recursos de los que dispone. De este modo se dice que la producción es eficiente si no se puede producir más de un bien sin producir menos de otro. Esto sucede en cualquier punto ubicado en la FPP. Recordará que el costo de oportunidad representa la alternativa desaprovechada de mayor valor. Observe la alternativa C. Según la FPP se pueden producir 2 DVDS y 12 pizzas, pero si se desean producir 3 DVDS el número de pizzas posibles a producir decrece a 9. En este caso el costo de oportunidad de producir un DVD más es de 3 pizzas. Para determinar en qué punto de todas las posibilidades de producción se utilizan eficientemente los recursos se debe comparar el costo marginal con el beneficio marginal. El costo marginal representa el costo de oportunidad de producir una unidad adicional de un bien o servicio. Ya se mencionó anteriormente que el costo marginal de producir un DVD extra de la alternativa C a la D es de 3 pizzas. Por su parte,
El beneficio marginal es aquel que una persona recibe por consumir una unidad adicional de un bien o servicio, es decir, es el monto máximo que una persona está dispuesta a pagar para tener una unidad más del producto en cuestión. Suponga que usted ha corrido un maratón de 10 kilómetros, probablemente estaría dispuesto a pagar 50 pesos por un vaso con agua después de tanto ejercicio, por el segundo vaso tal vez pagaría 45 pesos, pero seguro que por el tercer vaso pensaría si vale la pena pagar esa cantidad. Esto explica por qué el beneficio marginal decrece conforme se consume más de un producto. El uso de los recursos será eficiente en el punto en el que el costo marginal y el beneficio marginal coincidan. Obstáculos de la eficiencia. Aunque las empresas siempre se preocuparán por utilizar eficientemente sus recursos, en ocasiones se encuentran con factores que obstaculizan esta distribución equitativa. Los obstáculos más comunes, según Parkin y Esquivel 2001, son precios tope y precios mínimos. Estos precios se refieren a las regulaciones que por ley o reglamento se establecen para algunos bienes. Por ejemplo, en México se estipula un precio tope para la tortilla. Sería ilegal que una tortillería vendiera sus productos a un precio superior. De la misma forma se establecen precios mínimos que indican que nadie puede ofrecer un producto a un precio inferior al indicado. Estos precios obstaculizan el funcionamiento de las leyes de oferta y demanda, ya que originan que los productores solo fabriquen lo necesario. Impuestos, subsidios y cuotas. Los impuestos disminuyen la producción de un bien al elevar el precio de bienes y servicios, los compradores pagan más y los vendedores reciben menos dinero. Por su parte, los subsidios son apoyos que el gobierno otorga a ciertos productos y ocasionan que los compradores paguen menos y los vendedores reciban más. Como consecuencia, se aumenta la producción. Y las cuotas son límites a la cantidad de un bien a producir. Generalmente se regulan de esta forma los productos agrícolas. Monopolios. Un mercado monopólico es aquel en el que hay un solo vendedor para varios compradores. Tal puede ser el caso de la telefonía en México. Bienes públicos. Estos son bienes o servicios que son consumidos en forma simultánea por muchas personas, aunque no paguen por este. El problema es generalmente no son producidos para satisfacer la demanda de todos los consumidores y en el mercado se considera una producción inferior a lo eficiente. Costos y beneficios externos. Toda externalidad obstaculiza la producción eficiente de bienes y servicios. Un costo externo es aquel que no recae directamente en el productor. Por ejemplo, las empresas que fabrican baterías no calculan el daño que ocasionan al contaminar el ambiente, y el costo de la contaminación recae en otros usuarios. Como consecuencia, se están produciendo más baterías de lo que se consideraría eficiente. De la misma forma, un beneficio externo es aquel que reciben personas distintas a las que compran el bien o servicio. Por ejemplo, cuando una persona decide pintar su casa no considera que su vecino está beneficiándose en al menos un muro. Como consecuencia, las empresas que venden pintura están produciendo más de lo que puede considerarse eficiente pues la demanda es inferior. Al analizar los obstáculos de la eficiencia puede determinarse que hay dos posibles consecuencias, la subproducción y sobreproducción. El monopolio es un ejemplo de empresa que subproduce, es decir, produce cantidades de bienes o servicios por debajo de lo necesario. Uno de los temas más controversiales en México es el uso de la telefonía celular y la calidad del servicio que ofrecen. Debido a que este servicio se encuentra en una competencia casi monopolística, los vendedores pueden limitar a su conveniencia las antenas y sistemas que ofrecen al público para mantener la señal del servicio. De esta manera, aun cuando la gente está dispuesta a pagar menos de lo que las empresas de telefonía celular piden, los consumidores tienen que pagar precios por arriba de su beneficio marginal. En contraparte, los subsidios ocasionan que la producción aumente al grado de una sobreproducción. Suponga que el gobierno da un subsidio a la industria de alimentos de modo que pueden producirse más pizzas de lo que el punto de equilibrio establece. En ambos casos se producen pérdidas irrecuperables, sea para el consumidor o para el productor de los bienes o servicios. 8.2 Factores de la producción. Producción es el acto de transformar los factores productivos en bienes y servicios que son demandados por la sociedad, sea para el consumo o la inversión.
pero se enfrentan al problema económico de la escasez, por lo que la administración es el punto central de la teoría del productor. Según Parkin y Esquivel 2001, los factores de producción se clasifican en 4: tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Los primeros dos son los factores originales, pues desde el inicio del hombre existen. El capital es un factor derivado pues procede de los otros dos, y las habilidades empresariales es un recurso integrador. La tierra es un factor inmóvil y limitado. Tiene la característica de presentarse en la naturaleza y no solo se refiere a la tierra en sí, sino a todos los recursos que proceden del suelo y subsuelo. Por ejemplo, el petróleo, recurso natural escaso que debe ser cuidado para aprovecharlo al máximo. El trabajo se presenta de diversas formas: administrativo, de investigación, de fabricación, etc. La tecnología juega un papel fundamental en la realización del trabajo, pues a medida que ésta ha evolucionado se considera que el trabajo logra optimizarse y ser más eficiente. El capital no se refiere solo al aspecto económico para aumentar los bienes o servicios de producción. También se refiere al área jurídica como las leyes, y a la parte técnica, que considera a los bienes que no son consumidos, pero que son usados para producir otros bienes. Las habilidades empresariales es un recurso integrador porque organiza los anteriores. Los empresarios integran tierra, trabajo y capital para tomar decisiones, asumir riesgos y crear nuevas ideas. Estos factores se coordinan entre sí para formar el proceso productivo que puede ser descrito en la siguiente figura. El proceso productivo involucra trabajo, que siendo un recurso contempla la parte directa involucrada con la producción, así como la indirecta relacionada con decisiones de administración y trabajo intelectual. Medios de producción. Los bienes de capital como maquinaria y equipo, servicios, insumos y tecnología buscan la eficiencia para llegar al último paso del proceso. Producto terminado. Existen dos plazos que pueden contemplarse en el proceso productivo. En el corto plazo uno de los recursos se considera fijo, capital, y otro variable, trabajo. Esto sucede generalmente en el primer año de operación de la empresa, ya que se trabaja con el capital inicial o inversión. En el largo plazo se considera que los recursos son variables. Tierra, trabajo y capital cambian según las necesidades de expansión de la empresa. 8.3 Etapas de la producción. Función de la producción. La función de la producción es una relación entre el producto físico y los factores de producción. En el largo plazo los factores de producción son variables, por lo que el análisis de la función de la producción es más complicado. Para efectos prácticos se planteará la función en el corto plazo y se expresa de la siguiente forma. Q igual a F, KL. Donde Q, nivel de producción, en unidades de productos en un periodo determinado de tiempo. K, capital, por unidad de tiempo. L, cantidad de mano de obra o trabajo. Suponga que en el corto plazo, cierta función de producción proporciona la siguiente información. Observe que el capital, K, es fijo, ya que en el corto plazo se considera que se mantendrá constante, mientras el trabajo, L, va cambiando en cada periodo. De esta tabla surgen los siguientes conceptos. Producto físico total, PFT. Es la máxima cantidad que puede obtenerse al combinar los recursos productivos. En este caso solo trabajo y capital. Producto físico marginal, PFM. Es la producción adicional que se origina por unidad adicional de un recurso de producción. En este ejemplo observe cómo por cada unidad adicional se incrementa o decrece el producto físico total. Producto físico medio, PFME. Es la producción promedio generada por cada recurso productivo, el trabajo. Se calcula dividiendo la producción física total entre la unidad de trabajo. Para entender las etapas del proceso de producción observe la representación gráfica de este ejemplo. La curva PFT representa la función de la producción expresada en la tabla del caso anterior. Debajo de esta curva verá la gráfica de PFM y PFME relacionado las tres etapas de producción. Etapa I.
Se caracteriza porque PFM es mayor a PFME. Esto quiere decir que la producción está creciendo en mayor medida que el promedio invertido por cada unidad de trabajo y sucede desde la producción de 0 unidades hasta el punto en donde este crecimiento iguala al promedio. Es una etapa inicial y es rápida debido a que los recursos generalmente son nuevos. Etapa 2. En esta etapa PFME es mayor a PFM y termina cuando esta es 0. Cuando el producto físico medio es mayor al producto marginal indica que cada unidad de trabajo aporta mayor cantidad a la producción total, pero esta crece en menor proporción. Cuando la producción marginal o PFM llega a 0 indica que la producción total ha dejado de crecer e inicia un estancamiento. Etapa 3. Es cuando el PFM es negativo, ello significa que la producción total ya no aumentó, sino que disminuyó. Esto sucede porque llega un punto en el proceso productivo en donde una adición al trabajo disminuye la producción porque el capital que es fijo ya no es eficiente con esa unidad de trabajo. Es importante para toda empresa que produce bienes y servicios considerar en qué etapa de producción se encuentra, ya que de este modo se puede optimizar los recursos que interactúan y obtener mejores beneficios para los dueños.